Ahora sí, buenos días, amados hermanos. El Señor me los bendiga ricamente. Voy a hacerme eco de la oración del hermano Luis y de la palabra de Dios que presentó Daniel en reverencia. Debemos hacerlo con reverencia todo lo que hagamos, porque como para el Señor trabajamos. Quiero pedirles a los que puedan prender sus cámaras, que las prendamos, que podamos vernos. Y siento que es una obstrucción que el enemigo nos pone para desviar nuestros pensamientos en este momento, para guiar nuestra mente hacia otros lugares, para evitar que el mensaje de la palabra del Señor nos llegue. Dicho esto, quiero pedirle a Abby que me permita compartir pantalla. Y que el texto que nos inspira en esta mañana está basado en Génesis. Y el tema que vamos a discutir en esta mañana: Dios es más grande que nuestros sufrimientos. Hagamos una oración. Bendito Dios y Padre eterno, en esta mañana le damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por permitirnos, Padre Santo, estar reunidos para que tú, como el perfecto herrero, el perfecto alfarero, moldees, quites, añadas cada una de las cosas, Señor, que usted en su entera voluntad ha propuesto, que este mensaje, Señor, que ha puesto usted en mi mente para que comparta con los hermanos, haga su efecto. Ponemos en tus manos este tiempo, mi Dios, y que seas tú el que me guía para anunciar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos que nos escuchan, hoy vamos a navegar a través de la Biblia, por lo que les sugiero que los que les agrada tomar nota, que busquen un cuadernito y un lápiz, los que no también, porque vamos a navegar a través de la Biblia. Vamos a mencionar varios textos que nos instruyen y nos ayudan a encontrar respuesta a nuestros sufrimientos. ¿Por qué el sufrimiento y las dolencias están en este mundo? El pasaje que nos ayudó, que nos inspira en esta mañana, es Génesis capítulo 3, y habla de la astucia de la serpiente más que todos los animales, y habla de lo único que Dios pidió al hombre, al ser humano, a Adán y Eva. Lo único que Dios le pidió fue obediencia. El Señor les dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Dios le dijo a Adán y a Eva que podían haber andado por el huerto, podían ir donde querían, podían hacer lo que querían. Lo único que no podían hacer era tocar ese árbol. Entonces la serpiente nos engañó y nos dijo: ¿no sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí vemos que empiezan a ver signos de la prepotencia del hombre. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces, el resaltado es mío. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esta palabra, conocieron que estaban desnudos,
habla de que perdieron la inocencia con la que Dios nos había formado. Entonces, ¿por qué hay sufrimiento, hermano, y cosas malas en este mundo? ¿Por qué nos pasan las cosas que nosotros podemos decir que son malas, pero cuando vamos a la escritura nos damos cuenta que en realidad el malo es el pensamiento del hombre? Yo conversaba con una compañera de trabajo hace unos meses atrás y tratando de llevar el amor de Dios por cada uno de nosotros y que al final va a haber un juicio. Y esta chica me decía que ella no podía creer cómo era posible que un Dios de amor, un Dios que ama su creación, cómo era posible que ese Dios iba a ser, que permitía tanta calamidad y que permitía tanto egoísmo. Y por qué permitía que le pasen tantas cosas malas a sus hijos. Esta chica profesa una religión que está alejada de la palabra del Señor. Sin embargo, nosotros también en algún momento hemos cuestionado la creación. Por ejemplo, cuando ocurren terremotos, cuando ocurren tragedias, cuando ocurren accidentes, cuando vienen esos huracanes que tumban árboles y hacen estragos, nosotros también nos ponemos a preguntar, Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Pero nosotros sabemos la respuesta. Hermanos y amigos, nosotros vivimos en un mundo lleno de dolor y sufrimiento. No hay nadie que no se vea afectado por la dura realidad de la vida. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no suceden cosas malas? Cuando nos pasan cosas malas, esas que nosotros decimos que son malas, nadie se alegra, nadie está contento con una enfermedad, nadie está contento con la muerte de un familiar, de un pariente, de un amigo. No, pero nosotros decimos que nos ocurren cosas malas. Sin embargo, el enemigo nos lleva en esa dirección para alejarnos de lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos dar gracias a Dios en todo y por todo, porque eso es lo que Él quiere que nosotros, los hijos de Él, sus creyentes en Cristo Jesús, hagamos. Eso no lo tenemos inclusive en uno de nuestros himnos, ¿verdad? Estar siempre gozosos, ¿verdad? Dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que Dios no nos creó para el sufrimiento y el dolor. La humanidad fue creada para vivir en una relación armoniosa con Dios, pero una cosa salió mal y fue la desobediencia de Adán y Eva. Después que Adán y Eva decidieron desobedecer, entonces todo cambió. La venta cayeron, se dieron cuenta que estaban desnudos y repentinamente, por esa falta, la muerte entró a este mundo en el que vivimos. Pero al principio no fue así como Dios lo creó. Ahora todos nosotros sentimos los efectos del pecado de Adán y Eva, del pecado de nosotros mismos, o inclusive algunas veces del pecado de otros hermanos. Vivimos en un mundo caído y experimentamos los efectos de esa caída que acabamos de ver en Génesis 3. Uno de los efectos de esa caída es la injusticia y el sufrimiento, aparentemente sin sentido para nosotros, aparentemente sin sentido ante nuestros propios ojos. Yo me preguntaba, Dios proveerá. Y yo me preguntaba, ¿y por qué hay tanta hambre en el mundo? Y si Dios provee para todos, si aún las aves del cielo tienen su alimento, ¿por qué hay tanta gente con hambre? Y es precisamente, hermano,
por la dureza del corazón del hombre. Porque hay unos pocos que tienen mucho, así como el Señor es de que quiere aprovechar todo, y hay otros que solamente les llega migaja. Por más difícil que sea el reconocer que debemos recordar que no hay gente buena en el sentido literal y absoluto de la palabra, porque la Biblia dice que todos nosotros estamos manchados e infectados con ese pecado que se originó en el huerto del Edén. La injusticia y el sufrimiento, el que más tiene, más quiere, el que menos tiene que conformarse con lo que hay. Algunas veces nosotros mismos oprimimos a nuestros hermanos y a su vez oprime a otros y se da la cadena que no permite que el amor de Dios llegue por la dureza de nuestro corazón. Dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 3, versículos 9 y el 23 dice: no hay justo, no hay ni siquiera uno. Todos, dice el verso 23, se han desviado por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo ahí pondría, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. También dice Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, nosotros no somos eternos. Nosotros no somos infinitos, no somos omnipotentes, no somos omnipresentes, no somos omniscientes. Pero entonces, hermanos, ¿por qué nosotros como seres humanos pretendemos o esperamos comprender plenamente todos los designios que el Señor tiene? Dios es soberano, así que todo lo que sucede en este mundo debe haber sido permitido por Él. Y si no, causado directamente por Él. Dice la Escritura, dice que ni aún una hoja se cae de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Jesús dijo en Lucas 18, versículo 19, dice, nadie es bueno sino solo Dios. Así que mi querido hermano que me escuchas, amigos que me escuchan, si usted dice que usted es una persona buena, le tengo noticias. La Biblia dice otra cosa. Hermano, el libro de Job trata el tema de por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena. Y ese buena entre comillas, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Job era un hombre justo. Job 1:1. Sin embargo, él sufrió en una forma en que probablemente ni usted ni yo podríamos soportar. Dios permitió que Satanás lo tentara, le hiciera de todo lo que él quería, excepto una cosa, le prohibió Dios a Satanás que le hiciera a Job, y fue atentar contra su vida. Y Satanás hizo su mejor esfuerzo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job ante esa situación que él estaba viviendo? Dice Job 1:21, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aquí estamos hablando de la fe de un hombre, de la confianza y de la seguridad que tenía este caballero, a quién él le servía y en quién él creía. Él no comprendía
por qué Dios había permitido las cosas que le sucedían. Pero él sí sabía que Dios era bueno y por lo tanto continuó confiando en él. Imagínense en ese momento cuando Job vio a todos sus hijos. Eran 10, 7 varones y 3 niñas. Imagínense usted, mi hermano, en ese momento cuando le llega el mensaje que sus 10 hijos, los 10 juntos, el mismo día, habían muerto. Y solo voy a usar ese pedacito de la tragedia para que usted en su mente imagine, si es que podemos imaginar, lo que puede haber sentido Job cuando enterró a sus hijos, cuando los fue a recoger todos muertos, quizás algunos destrozados, ¿verdad? Por el vendaval que les tumbó la casa y les cayó encima. ¡Qué cuadro más terrífico! Pero ante todo eso, Job sabía que Dios era bueno. Y por lo tanto continuó confiando en él. Hermanos, esa es la actitud que nosotros, como hijos de Dios, debemos manifestar, debemos vivir, debemos reflejar. ¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena? Hay un montón de preguntas que podemos relacionarnos, ¿no? Pero al preguntarse por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena, es también, vamos a considerar 4 verdades acerca de las cosas que nosotros decimos que son malas, pero que tienen su origen en el huerto del Edén, en el pecado. Decía mi hermano Enante que Dios tiene propósito. Dios es un Dios de propósito y cada una de las cosas que Él hace, las hace con amor. ¿Ok? ¿Por qué no pasan cosas malas a la gente que nosotros decimos buenas? Y lo primero que viene es que le pasan cosas, las cosas malas pueden pasarle a la gente buena en este mundo. Pero este mundo no es el fin. Los cristianos tenemos una perspectiva eterna. Nosotros somos en este mundo peregrinos y extranjeros porque nuestra nacionalidad no es de este mundo. Este no es el lugar donde vamos a estar. Nuestra perspectiva la encontramos, el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 16 al 18, dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, un día, vamos a tener una recompensa y se llama la corona de gloria. ¿Sí lo recuerdan? Segunda razón, las cosas malas las suceden a la gente buena, pero Dios usa esas cosas que creemos nosotros que son malas para un propósito duradero. Recuerdo el pasaje en Génesis, capítulo 50, que todos conocemos a José. José, un hombre elegido por Dios, un muchacho jovencito, que la envidia de sus hermanos lo llevaron a tirarlo en una cisterna, a tratar de matarlo, a venderlo, y todas las cosas que le sucedieron hasta que él llegó a Egipto, si lo recuerdan. Al final, dice la escritura que todo lo que José, dice, y Dios estaba con José, y todo lo que José hacía prosperaba
porque Dios estaba con José. Entonces, hermanos, todas esas tribulaciones y todas esas cosas que le pasaron a José, no recuerdo haber visto que él se haya quejado, que él haya hecho murmuraciones, que él haya culpado a sus hermanos. Al contrario, cuando llegó a la cárcel mejoró la situación de los presos al punto que quedó comandando y tenía poder y rango. Cuando llegó a la casa de Potifar, de igual manera, y dice la Biblia, que hasta Egipto prosperó, porque hubo la sequía de las vacas gordas y las flacas, y hubo comida. Pero cuando él se enfrentó a sus hermanos, esa inocencia que había en él, de la maldad que los hermanos le habían tratado de hacer, pudo ver ahí al final el plan de Dios en todo lo que a él le había sucedido. Entonces, hermanos, nosotros, lejos de cuestionar cuando nos ocurren cosas que nosotros creemos que son malas, debemos ponernos a darle gracias a Dios y a buscar cuál es el motivo, cuál es la enseñanza, cuál es el mensaje, qué es lo que Dios quiere que yo corrija de mi vida para que siga en el camino. Porque dice Pablo, dice que la obra que el Señor empezó en cada uno de nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros debemos ir todos los días, así como leímos en 2 Corintios, cada día mejorando, que el hombre interior crezca, vaya creciendo, porque el de afuera, el que usted ve, este cuerpo, se va a ir achurrando cada día más. Van a salir las arrugas, van a salir las enfermedades, ¿verdad? Y va a llegar un día en que el Señor nos va a llamar. Pero cuando ese día llegue, ese hombre interior tiene que haberse recuperado, tiene que haberse engordado, tiene que haber crecido a la estatura de un varón de Cristo Jesús. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchos de nosotros nos quedamos en la primera parte de este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y lo dejamos hasta ahí. Pero ese versículo condiciona a que usted y yo tenemos que hacer algo. Para que eso se cumpla, nosotros tenemos entonces que andar caminando conforme al propósito para el que el Señor nos ha llamado. Tercera causa. Las cosas malas le suceden a la gente buena. Pero esas cosas malas nos instruyen, nos capacitan, nos dan poder para ministrar a los afligidos y a los necesitados. Yo puedo hablarle a mis hermanos del daño que hace el licor, porque de allá me sacó el Señor. Cada día, el fumar, el daño que hace, porque yo fumé, yo salí de ahí. Y gracias a Dios que no he regresado, ni pienso regresar. Pero esas cosas malas nos ayudan a que podamos mostrarle a los que aún andan para que corrijan. Dice 1 Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 1, el versículo 5, dice: porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Este versículo no está diciendo más nada de que vamos a tener aflicciones, así como nuestro Señor Jesucristo sufrió todas y cada una de esas torturas, de esos latigazos, del ultraje, del vituperio, de las agresiones, de la escupidera, de todos esos abusos contra él fueron por nosotros. ¿Ok? Y vamos a tener aflicciones. Quizás no van a ser la policía la que nos va a maltratar, quizás sea un compañero, quizás sea un hermano, quizás sea nuestro cónyuge, no sé. Pero todas esas aflicciones abunda también la consolación que solamente encontramos en Cristo Jesús. Segunda a los Corintios 1, versículos 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de misericordia,
y Dios de toda consolación. Dios es el Dios de toda consolación. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros, con que nosotros somos consolados por Dios. Ese amor que Dios nos da, ese consuelo que el Señor nos da, nosotros también debemos poder transmitírselo a nuestros semejantes. Hermanos, aquí podemos decir que aquellas personas con heridas de guerra pueden ayudar mejor a aquellos que están pasando por luchas. ¿Sí? Las heridas que deja una lucha no son tan graves como las heridas que va de una persona en la guerra, en combate. Entonces, nosotros podemos consolar porque el amor de Dios que está en nosotros nos consuela. Y allá es donde nosotros debemos apuntar a llegar a ser varones de la estatura que el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos, porque Él es un Dios de propósito y en cada una de esas tribulaciones, en cada una de esas aflicciones, en cada una de esas enfermedades, hay propósito, hermano. Hay propósito porque Dios es un Dios de propósito. Es un Dios justo, misericordioso. Él nos bendice, Él nos consuela, para que nosotros también podamos proyectar ese mismo amor a nuestros semejantes. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Dice. Y las peores cosas le sucedieron a la mejor persona. Jesús fue el único verdaderamente justo, pero sufrió más de lo que usted y yo podemos ni siquiera imaginar. Esa película que hizo Mel Gibson de Jesús, una de las últimas que hizo de Jesús, yo no la llegué a ver, pero me contaron que fue muy cruel, que fue demasiado cruel, pero yo creo que eso ni por más cruel que el hombre pueda imaginarlo, jamás podrá ser como lo sintió él, como lo vivió él, porque él estaba pagando las culpas de todo, las tuyas, las mías, de los que se fueron, de los que vendrán, todas, hasta que él venga. Él es el único al que nosotros debemos enfrentar. Entonces, si él, como la mejor persona del mundo, pasó por tribulaciones, pasó por sufrimiento, pasó por cosas malas, ¿cuánto más nosotros? Pedro dice en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Ahí está el propósito, ¿ok? Este es un propósito. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se le halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, Pedro dice que Jesús nos dejó un camino, un ejemplo para que nosotros le sigamos. Él dio todo. Y yo me pregunto, ¿cuánto podemos, de los que estamos reunidos ahorita, cuánto podríamos dar lo que tenemos a aquel que no tiene nada? Decía Dani cuando estábamos tomando la cena, cuando estaba hablando de la ofrenda, decía Dani que aparte un poquito, aparte de lo que usted quiera, pero que lo dé de corazón. Jesús lo dio todo, por ti y por mí. Él no escatimó esfuerzo, ni aún su propia vida,
para dejarnos el ejemplo que Él quiere que hoy nosotros sigamos. Él no es ajeno a nuestro dolor. Él no es ajeno a nuestro sufrimiento, porque Él lo padeció primero, porque Él lo vivió. Así que Él puede y tiene toda la autoridad para decirnos, yo pasé por ahí, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Sígueme. Si sufrimos por causa del pecado, nuestro Dios es más grande que nuestro pecado. Su amor es mucho más grande. Dios es más grande que mis problemas. ¿Sí o no? Romanos 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, eso quiere decir que ni siquiera lo merecíamos. Aún siendo lo peor nosotros, no merecíamos ese regalo. Cristo murió por nosotros. A pesar de nuestra naturaleza malvada y vil, pecadora, Dios aún te ama, hermano. Dios aún te ama. Él nos amó suficiente como para morir y tomar el castigo por nuestro pecado, dice Romanos 6:23. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Juan 3:16 dice que el amor del Padre, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea. De tal manera Dios amó. Juan 3:16. Romanos 10:9 también habla de eso. Para ser perdonados nosotros y tener vida eterna en el cielo, junto con Jesús. Hermanos, Dios permite que nos pasen cosas por una razón. Ya sea que la entendamos o no en ese momento, debemos recordar siempre que Dios es justo, es bueno, es amoroso, es misericordioso y que su bondad y su amor por nosotros es más grande que cualquier maldad en el mundo. Dice el Salmo 135. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Entonces nosotros alabamos a nuestro Señor porque Él es bueno. A menudo nos suceden cosas malas que simplemente no las vamos a poder entender. Pero en vez de dudar de la bondad de Dios, nuestra reacción debe ser el ejemplo que nos dio Jesús, el ejemplo que nos puso Job, ¿verdad? Confiar en Él, porque Él tiene un propósito. En esa aflicción, en esa enfermedad, Dios tiene un propósito para ti y para mí. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíate, quiere decir confía, agárrate, sujétate del Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nosotros caminamos por fe, hermano. Fíjate del Señor de todo tu corazón. Mire, no habla de confianza, una confianza leve, no, habla de una confianza profunda, habla de una convicción, así como Job. Enfermedades, miseria, la muerte, todo. Pero él se confió del Señor de todo su corazón y no se apoyó en su propia prudencia, en sus propias fuerzas. No lo hizo porque vamos a flaquear, porque vamos a caer. Nuestras fuerzas no sirven para nada si no está Dios con nosotros. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Y tratar de encontrarle un sentido lógico a la realidad del dolor y del sufrimiento que, hermano, que hay en este mundo, eso es una tarea muy difícil. No lo vamos a lograr. De hecho, para muchas personas esta es una piedra de tropiezo que le impide ver la realidad de Dios, que le impide creer que Dios existe, que tiene control de todo, que nos impide aceptar ese carácter amoroso
que Él tiene, y muchos dudan inclusive de su existencia. Estas personas que son ateos, desde ricos y famosos, hermanos, hasta simples estudiantes y amas de casa, han manifestado en algún momento su imposibilidad de creer en la existencia de un Dios bueno, amoroso, que permite y consiente el mal, el dolor, el sufrimiento. El apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, por ahí por el verso, creo que está como el 7, 8 por ahí, él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y nos habla de reconocer. Yo puedo pasar cualquier aflicción, puedo estar en cualquier problema, pero reconozco que mi Dios es más grande y es más poderoso que cualquier problema que yo pueda tener. La Biblia nos da una perspectiva distinta sobre el dolor y el sufrimiento. Al inicio, en Génesis, cuando Dios creó el mundo, todo era hermoso, todo era bueno, no había nada malo. Dice la Biblia que el sufrimiento es consecuencia del pecado original, el pecado de Adán y Eva, pero también es consecuencia del pecado personal tuyo y mío. Hay cosas que yo hago que me causan dolor. Hay cosas que yo hago que me traen consecuencias, que yo debo tener conciencia de qué estoy haciendo y de cómo lo estoy haciendo, si es agradable al Señor o no. Esa decisión es mía, por lo tanto la consecuencia también es mía y la consecuencia no la puedo transferir, cambiar, abandonar, prestar. La consecuencia la tengo que asumir. Por eso es que la decisión de seguir a Cristo es importante, porque las consecuencias que nos trae es vida eterna. Dice la Biblia también que Cristo llevó en la cruz nuestros dolores. Dice que el dolor forma parte del plan de Dios para la vida de los cristianos. A través del dolor, muchas personas han vuelto su mirada a Cristo. Yo estuve más divorciado que casado. Hasta el juzgado llegué para divorciarme y me causó dolor. Y gracias a la misericordia de Dios, a echar un paso atrás y a recoger todo lo que había regado. El divorcio no es la voluntad de Dios. Dice que la gracia de Dios es más grande que nuestro sufrimiento. No importa lo que usted pase, use siempre el ejemplo de Job. Todo lo que Job sufrió y compárelo con lo que usted está sufriendo en ese momento y dígame si usted tiene algún problema. Lo dudo. Es difícil no desesperarnos cuando el mal se agranda y el dolor nos agobia y nos golpea fuerte. Sin embargo, tenemos testimonio de que el amor de Dios nos da consuelo. El amor de Dios nos da esperanza. El amor de Dios nos da aliento para continuar en la batalla. Porque yo mismo no pienso haberlo logrado ya, sino que prosigo a la meta, al sumo llamamiento del Ser Supremo que me ha llamado. Eso es lo que me da fuerza. Por eso es que yo puedo decirle en esta mañana, mi hermano, que nuestro Dios es más grande que cualquiera de nuestros sufrimientos. No importa. Mire la creación y dígame si Dios no es más grande que cualquier problema que yo pueda tener. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:35, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Sufrimiento? ¿Dificultades? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Miseria? ¿Falta de ropa o peligro? ¿O una muerte violenta? ¿Quién nos podrá separar? Ese quién nos podrá separar es una negación. Nada de eso me puede separar del amor de Dios que es con nosotros en Cristo Jesús.
Dice el verso 37. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel que nos amó? Juan 3:16. Porque de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo, ¿verdad? Para que ni usted ni yo, que usted que me escucha en esta mañana, no se pierda y pueda tener vida eterna, hermano. Esta fotografía es de mi pueblo, de anoche, y refleja el atardecer allá en Volcán. Entonces esta mañana yo le digo a usted, no mire cuán grandes son sus problemas y sufrimientos, sus necesidades, o incluso enfermedades. No mire cuán grandes problemas son las deudas. No, mira cuán grande es tu Dios y mi Dios. Que el Señor les bendiga ricamente.